Hola, ¿qué tal? Soy Juan Esteban y hoy día seguimos recorriendo Jasper Outdoor. Acompáñenme. Bueno, cuarto día de nuestra aventura acá recorriendo Jasper, el Parque Nacional Jasper. Y hoy día vamos a comenzar en este lugar. Ahí está el nombre. Maligne Canyon. Vamos a recorrer y vamos a ver con qué nos encontramos y con qué nos vamos a sorprender. Ok, mira, Maligne Canyon está a unos más o menos 8 kilómetros de Jasper. Camino pavimentado, ni un problema, bien señalizado. Y en el camino vas a ir viendo algunos letreros que dicen sexto puente, quinto puente, y al principio no vas a entender. ¿De qué se trata esto? Mira, tú puedes venir a Maligne Canyon tanto solo como en un tour. Si tú eres más aventurero, puedes venir solo también, con equipo. Si vienes en un tour, te van a pasar casco, también te van a pasar crampones. Nosotros tenemos crampones, así que no hay problema. Y tampoco no somos ni tan aventureros, ni tampoco tenemos un niño que tampoco es muy aventurero. Entonces, no sé si vamos a hacer todo lo que hace la otra gente con un tour. Pero mira, tú llegas arriba. Hay una tea house, como una especie de restaurante, y de ahí empieza un sendero que tiene 6 puentes. Tú tienes la opción de hacer un circuito corto, pasando por el segundo puente y devolviéndote por el primero, o hacerlo al revés, partiendo por el primero y devolviéndote por el segundo, depende de dónde estacionaste. Y eso te toma entre 10 a 20 minutos. Después puedes avanzar un poco más y te va a tomar algo así como media hora, llegar hasta un tercer puente, que es donde estamos ahora. El camino va por el lado del cañón, es un cañón bastante profundo al principio, pero el camino va bajando. Entonces ya a esta altura, en el tercer puente, es harto más bajito, es menos el desnivel, y uno puede ver cómo se ven, por ejemplo, algunas caídas de agua que en este momento están absolutamente congeladas. Y si uno mira para abajo, también va a ver que hay algunos pasos de gente que anduvo caminando por ahí en el cañón. Seguimos en Maligne Canyon. Oye, el camino es espectacular, es súper lindo, mira. Es un sendero que está, por un lado, está con vallas o con una reja en prácticamente todo el perímetro, así que eso te da seguridad, y lleno de, no sé, me imagino que son pinos, pero espectacular, y en este momento más encima están nevados, así que increíble. Por ahí también se ve algunos hoyos donde hay unos cuervos que han hecho como el nido en las rocas,
Así que espectacular el paisaje. Y podemos ver en algunas partes cómo está la cascada congelada. Ahora, ¿qué es lo relevante? No es solo la belleza, sino que parte de las actividades que se hacen acá, que no tienen que ver solo con caminar, con recorrer este sendero, sino que también hay actividades que consisten en escalar las cascadas congeladas, pero para eso lo recomendable es hacerlo con un tour, tomar un tour, porque es un poco peligroso y necesita tener un equipo de apoyo, no solo el equipo técnico, sino que además, en caso de tener algún tipo de accidente, alguien que te pueda sacar de acá y llevar a un lugar para asistencia médica. Porque si lo haces tú solo y te caes, puede ser complicado. Algo importante a considerar es que a nosotros nos dijeron que abajo del cañón hay alrededor de 10 grados menos que en la parte de arriba. Así que ten en cuenta el pronóstico del tiempo cuando venga a visitar Maligne Canyon. Después del cuarto puente, vamos a encontrarnos con esta puerta que tiene este letrero. Por acá se baja el cañón y uno puede caminar por dentro del cañón, pero si tú vienes solo te vas a encontrar con este problema. Tiene un candado. ¿Ya? Entonces, por eso la recomendación es hacerlo con un tour, porque ellos te pasan además crampones y cascos que son absolutamente necesarios. Seguimos avanzando unos 20 minutos desde donde estábamos, desde el Maligne Canyon, unos 20 minutos hacia adentro y vamos a encontrarnos con el Medicine Lake. Bueno, hubo un cambio de planes, no pudimos llegar al Maligne Lake, nos tuvimos que devolver en el camino, pero no nos quedamos con las manos vacías porque después de almorzar vinimos hasta el Hotel Fairmont. Mira, déjame explicarte, el Hotel Fairmont es una de las cadenas, yo me atrevería a clasificarla como una de las cadenas de lujo más grandes que hay en Canadá. Hay hoteles Fairmont en distintas partes de Canadá, hay en Banff, hay en Quebec, el de Quebec es típico, salen todas las fotos y en general tienen una imagen como medio de castillo. Son hoteles bien grandes, de harto lujo, pero son habitaciones bien caras, por lo que nosotros no nos estamos quedando aquí. Pero mira, a pesar de que tú no seas huésped, no te estés alojando en el Hotel Fairmont, tú puedes venir a disfrutar de algunos de los
beneficios o servicios que tiene el Hotel Fairmont. Puedes venir, por ejemplo, a los restaurantes a tomar un café, en fin, puedes usar algunos de los servicios del hotel, pero también, como parte de las instalaciones del Hotel Fairmont, en lo que es el lago Mildred, que ahora está congelado, hay una pista para patinar, una pista que es como un gran óvalo, y también hay sectores habilitados donde tú puedes patinar y puedes jugar hockey. Incluso, si nos damos vuelta, hay, bueno, unas banquitas y hay hasta un carrito donde puedes comprarte un café. Seguimos disfrutando Jasper Outdoor. Bueno, y después de haber patinado un rato al aire libre en esa pista, esa hermosa pista, ese hermoso lugar dentro del Fairmont, te cuento que Fairmont, acá en Jasper, no es solo patinar, no es solo alojamiento y patinar. Mira, Fairmont tiene muchas más cosas acá en su ubicación de Jasper, partiendo porque tiene una cancha de golf que es una de las más hermosas, es lo que dicen, por las hermosas vistas que tiene entre medio de estas montañas. Además tiene, por ejemplo, tienes, no me acuerdo cuántos lagos, donde sobre todo en verano tú podías hacer distintos tipos de actividades, navegar, usar canoa, en fin. Y tiene, por ejemplo, 7 restaurantes de distintos tipos de comida, en fin. Pero es un hotel que, a ver, podríamos decir, está fuera del alcance de muchas personas por el alto costo, pero tú puedes venir y realizar algunas actividades, por ejemplo, entrar a algunos de los restaurantes sin la necesidad de alojarte en el hotel. Ahora, una de las últimas actividades que nosotros estamos realizando acá en Fairmont, a pesar de no ser huéspedes del hotel, es que Fairmont cuenta con un planetario. Entonces, tiene un planetario donde todos los días del año hacen una función que dura, entiendo que alrededor de 1 hora o algo así, o cada 1 hora hay una nueva función, ¿ya? Y además está la opción de usar telescopios. ¿Por qué? Porque acá se dice que hay uno de los cielos más limpios en cuanto a contaminación lumínica, porque como las montañas terminan por cerrar esta zona y reducen la influencia de la contaminación lumínica desde otros lugares. Así que es un cielo que tiene muy pocas luces, muy poca contaminación lumínica, y eso es espectacular, sobre todo cuando tiene un cielo despejado, ¿ya? Ahora, en el planetario, porque uno puede decir, bueno, pero si yo voy al planetario ahí de la USACH y veo lo mismo, ok, pero la función del planetario no solo te muestra distintos puntos, distintos lugares dentro del cielo, como para ubicarse, te hablan un poco de las constelaciones, pero también te dan una visión de cómo veían los primeros habitantes, lo que se llaman First Nation, cómo veían ellos el cielo y cómo ellos también tenían sus propias constelaciones. Ya no solo las que hoy día se conocen, que son, no sé, las típicas, y acá en esta zona se ven constelaciones que en Chile no vemos, como por ejemplo la Osa Mayor, en fin. Ellos tenían otro tipo de constelaciones que hacían referencia, por ejemplo, a animales que habitan esta zona, ya como oso grizzly, castor, ganso, en fin, animales que se ven y que habitan esta zona, y cómo ellos relacionaban y estudiaban, entre comillas, el cielo a partir de las estrellas. Así que el planetario y el uso del telescopio son
llamativas o interesantes actividades a realizar acá en Jasper. Espero que te haya gustado no solo este video. Si llegaste hasta este punto y te gustó el video, te pido que te suscribas al canal, que le des like, que compartas el video. Si no has visto alguno de los videos que hice de las actividades que realizamos en Jasper, que hice 4 videos, si no has visto alguno, te invito a que los busques también en la lista de reproducción que voy a dejar acá abajo, y que me ayudes compartiendo este video y suscribiéndote. Nos vemos en el próximo video de Juane en Alberta. Chao, chao.